Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 26 de enero. Hoy vamos a comenzar una nueva homilía de Monseñor Romero. Quiero decirles que gracias a esa enseñanza de Monseñor Romero podemos entender de otra manera la historia de la salvación, la historia universal, la historia de Dios, la historia de la intervención de la humanidad en los procesos de liberación. Este día vamos a comenzar una homilía de Monseñor, una homilía que está en sintonía con la que terminamos ayer, una homilía en la que Monseñor tituló Dios trae la alegría de su liberación para todos los hombres, convirtámonos a Él. Hemos estado hablando de que Dios salva en la historia de los hombres con la colaboración de los hombres. Ese fue el tema de la homilía que terminamos ayer. Hoy Dios trae la alegría de su salvación, de su liberación para todos los hombres. Convirtámonos a Él. 3 van a ser los pensamientos que va a desarrollar Monseñor Romero. El primero, Dios ha venido a nuestra historia. Vamos a comprender cómo nuestra historia es así y de repente Dios nos sale al encuentro y hace una sola historia. Primer pensamiento, Dios ha venido a nuestra historia. El segundo pensamiento, liberación bajo el signo de la alegría. Una liberación que no es a base del dolor, del sacrificio, no, bajo el signo de la alegría. Y tercer pensamiento, conversión a Dios, único camino de la alegre liberación. Conversión a Dios, único camino de la alegre liberación. Cuando vayamos escuchando la voz de Monseñor Romero, veremos que está en sintonía con la homilía que terminamos ayer. O sea, les puedo decir, sigamos en nuestra clase de historia con Monseñor Romero en esta homilía del 16 de diciembre de 1979. Oigamos a Monseñor. Queridos hermanos, en el año litúrgico, este domingo toma un nombre que es signo de alegría. Comenzaba el introito tomando la palabra de San Pablo, gaudete, y así se llamaba el domingo gaudete, que quiere decir alegraos. Es una liturgia de alegría y de esperanza, la de este domingo. La oración que se ha cantado al principio de la misa pide a Dios poder llegar a los gozos de la gran salvación y celebrarla con fervor, que en este ambiente en que ya circulan las tarjetas de felicitación de Navidad, la Iglesia también nos da su felicitación, pero no en una forma superficial de conveniencia, de relación social, sino un mensaje que nos lleva a profundizar el porqué de esta alegría, y que aún aquellos que sin creer en Cristo ven acercarse la Navidad, sienten que algo alegre se acerca al mundo. La alegría es la que estamos celebrando por la venida de Dios a la historia. Alegría de haber sido los confidentes del Señor, que nos hace conocer su proyecto de salvación para todos los hombres, y nos hace a nosotros los hombres objeto y sujeto de ese proyecto por nosotros los hombres, y nos llama a nosotros los hombres a colaborar con Él en la acción del mundo. Por eso el domingo pasado ya les anticipaba el tema de este domingo bajo el mismo signo de Juan Bautista, a quien el domingo pasado presentábamos como el precursor y el modelo que necesita para hacer presente en el mundo
su buena noticia de salvación. La iglesia, la comunidad cristiana, todos seguimos siendo en el mundo precursores de la venida del Señor a salvar al mundo. Venida del Señor a salvar al mundo. Pero hoy Juan Bautista se presenta como el educador, el moralista, el predicador que nos va a decir las exigencias que requiere en el hombre la aceptación de esa salvación que Dios trae. Es un mensaje pues de austeridad, pero al mismo tiempo como condición para una profunda alegría. Voy a titular entonces mi homilía de esta mañana, Adviento, en esta forma: Dios trae la alegría de su salvación para todos los hombres. Convirtámonos. Y por eso los pensamientos complementarios de este título serán: primero, Dios ha venido a nuestra historia. Segundo, la liberación bajo el signo de la alegría. Y tercero, la conversión a Dios, único camino de una alegre y verdadera liberación. Ante todo, ratifiquemos esta idea que viene siendo la que se celebra preparatorio de la Navidad: la presencia de Dios en la historia. El título de esta temporada, Adviento, celebra precisamente el advenimiento, el Dios que viene a los hombres. Era el anuncio que culmina en aquel nombre que Isaías le da al Dios que viene a salvarnos: Emmanuel, Dios con nosotros. El Evangelio presenta precisamente a Juan en un momento histórico, siendo emperador Tiberio, siendo procurador de Palestina Poncio Pilato, mencionando a los 4 tetrarcas y a los pontífices del tiempo. En ese marco histórico religioso, el Espíritu Santo hizo oír la voz a Juan, hijo de Zacarías, que se crecía en el desierto, y de allí salió por toda la región del Jordán, anunciando la venida de Dios. El reino de Dios ha llegado ya en medio de vosotros, a quien vosotros no conocéis. Él es grande. Es la buena nueva que nos ha mencionado el Evangelio de hoy en boca de Juan Bautista. Él anuncia la gran noticia que Dios ha venido, y la noticia de los cristianos. El cristiano que no sienta con alegría esa cercanía de Dios en la historia no ha comprendido la esencia de su fe. Esta es la convicción que nos quiere también afianzar la primera lectura. Uno de los profetas nos anuncia ese Dios que viene, que existe no como algo estático, metafísico, un concepto catequístico de Dios, sino que es un Dios vivo, un Dios que se anuncia en la primera lectura de hoy como Rey de Israel. En medio de ti está, ya no temerás. Sión, no desfallezcan tus manos, el Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero que salva. La idea de Dios en el Antiguo Testamento es bueno que en nuestro tiempo, y gracias a Dios así está sucediendo,
va librando una idea estática de Dios y nos va ofreciendo un Dios dinámico, un Dios que camina con su pueblo, un Dios que actúa y que inspira a los hombres en sus esfuerzos liberadores, un Dios que no mira con indiferencia el clamor de los que sufren, que como en Egipto escucha la esclavitud, el latigazo, la humillación, la marginación, y está dispuesto en su momento a enviar un guía, un redentor. Está en medio de nosotros, y esta es la gran noticia que Juan Bautista nos comunica. Tiempo, el Concilio Vaticano II, después de hablarnos cómo Dios se revela en su creación por medio de una naturaleza tan elocuente de la presencia de Dios entre nosotros, envió a su propia revelación más íntima, sobrenatural, y en Cristo, que tampoco vino en una forma estática solo a contemplar, sino que vino a meterse en la historia y a salvar la historia y poner el germen de salvación en las historias de todos los pueblos y sembrar de todos los pueblos y sembrar su esperanza y su fe en el corazón de todas las razas. Ese Cristo es la plenitud de la revelación, es el signo de que Dios está en medio de nosotros, amándonos, comprendiéndonos, haciendo suya toda la vivencia de los hombres en cualquier sentido, menos en el pecado, del cual precisamente trata de liberarnos para que seamos lo que tenemos que ser. Dios está con nosotros, dice el concilio, a través de Cristo, para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y hacernos resucitar a una vida eterna. Juan Bautista predicaba tanto esta presencia de Cristo que nos cuenta el Evangelio, muchos pensaban, si no será mismo el Mesías que ha de venir, y Juan Bautista supo identificarse. No, yo no soy más que la voz que lo anuncia. Yo no soy digno ni siquiera de soltarle la correa de su sandalia. Yo apenas anuncio penitencia para que se preparen a recibirlo. Y por eso bautizo, pero con agua, despertando una disposición moral en el corazón. Pero viene alguien que no solo bautiza con agua, sino que va a poner un germen de vida eterna. Él bautiza en fuego y en Espíritu Santo, y ya está en medio de nosotros. La segunda lectura, de donde toma su nombre este domingo, precisamente a la alegría, porque el Señor está cerca. Ven, queridos hermanos, cómo la presencia de Dios en la historia es una tesis sustancial de la Biblia, de la revelación de Dios. Ningún cristiano debe sentirse solo en su caminar. Ninguna familia tiene que sentirse desamparada. Ningún pueblo debe ser pesimista, aún en medio de las crisis que parecen más como la de nuestro país. Dios está en medio de nosotros. Tengamos fe en esta verdad central de la sagrada revelación. Dios está presente, no duerme, está activo, observa y a su tiempo actúa oportunamente. Por eso la presencia de Dios despierta en el corazón la verdadera alegría. Alegraos en el Señor. De nuevo os repito, alegraos.
porque Dios está cerca. Es el gran llamado de este domingo, hecho por San Pablo, no solo a la comunidad de los filipenses, sino a los cristianos de todos los tiempos. Dios está cerca. Fuente de alegría. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio, este canal que quiere llegar precisamente con la voz de Monseñor Romero y con algunas reflexiones que Dios nos concede de cada día, de las lecturas de cada día. Ayer hicimos una excepción por la conversión de San Pablo. Decidimos estudiar los textos que manda la Iglesia para estudiar el santo del día, en este caso San Pablo. Hoy vamos a retomar el hilo, ¿verdad? Las lecturas consecutivas, las lecturas así paso a paso. Vamos a tratar de recuperar el tiempo que perdimos ayer porque estudiamos la lectura de los Hechos y también el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 16. Vamos a volver, como veníamos, a la lectura de ese documento a los Hebreos. Recuerde usted que hemos dicho que esta carta, llamada Carta a los Hebreos, es más bien una homilía, es un tratado teológico. Y hoy vamos a irnos al capítulo 10, porque ya estudiamos del 1 al 10, pero vamos a dar un saltito hasta el versículo 19 y vamos a llegar hasta el versículo 31. Mañana, primero Dios, comenzamos del versículo 32. Y les auguro que, así como hablábamos de esta relación que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, esto que vamos a leer ahora ratifica aún más ese pensamiento que ya les compartíamos. No podemos darle el mismo valor al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. Usted y yo somos hijos de la alianza del Nuevo Testamento, a partir de los Evangelios hacia acá. Sí tomamos en cuenta el Antiguo Testamento, ¿cómo no? No podemos obviarlo, pero no le podemos dar la misma importancia. Hebreos 10, del 19 al 31, dice lo siguiente. Por la sangre de Jesús, hermanos, tenemos libre acceso al santuario, por el camino nuevo y vivo que inauguró para nosotros a través del velo del templo, a saber, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote ilustre a cargo de la casa de Dios. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero, llenos de fe, purificados por dentro de la mala conciencia y lavados por fuera con agua pura. Mantengamos sin desviaciones la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Ayudémonos los unos a los otros para incitarnos al amor y a las buenas obras. No faltemos a las reuniones como hacen algunos, antes bien, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día del Señor. Porque si, después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no queda otro sacrificio por el pecado, sino la espera angustiosa de un juicio y el fuego voraz que consumirá a los rebeldes. Quien quebrantaba la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuanto más será castigado entonces quien pisotee al Hijo de Dios, profane la sangre de la alianza que lo consagró y afrente al Espíritu de la gracia. Conocemos al que dijo, mía es la venganza, a mí me toca retribuir, y también el Señor juzgará a su pueblo. Qué terrible es caer en manos del Dios vivo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura es larga, pero tenemos que recuperar ese hilo, ¿verdad? Esa consecución
ese día a día que traíamos, porque ayer tuvimos que estudiar la conversión de San Pablo. Pero sirva este ejemplo del ejercicio de una lectura como la carta a los hebreos o el documento a los hebreos o la homilía a los hebreos, para que veamos cómo en el Nuevo Testamento hay este sentimiento que les estaba compartiendo hace 2 días. No podemos darle el mismo valor al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. No podemos. Tenemos poco a poco, aunque nos cueste, tenemos que ir dándole toda la importancia al Nuevo Testamento. No le quitamos importancia al Antiguo, no, pero se lo vamos a dar. Le vamos a dar lo que le corresponde al Antiguo Testamento. Fíjese cómo queda hoy la ley de Moisés. La ley de Moisés mandaba que el sacerdote podía ofrecer los sacrificios y el sumo sacerdote podía entrar al Santo Santorum, al lugar de lo sagrado del templo, una vez al año. Hoy todo eso, gracias a la sangre de Jesús, todo eso se rompió. Hoy usted y yo podemos hacer nuestra propia ofrenda, nuestra propia plegaria, nuestra propia intercesión. No vamos a matar un toro, una vaca, un buey, un cabro, una oveja, un par de pichones. No. Ya Jesús hizo todos los sacrificios. Por tanto, ese velo del templo que dividía lo profano de lo sagrado, se rompió. Aunque es delicado lo que voy a decir, hoy todo es sagrado. No hay nada que sea profano. Por eso voy a hacer un ejemplo. Cuando una muchacha, jovencita, por todo, no sé si es soltera o señora, pero jóvenes que tienen un cuerpo muy bonito, van al templo y le dicen que quiere pasar a leer la lectura, que si quiere pasar a leer la lectura, pero la miran con un gran escote y dicen, no, ella no, porque anda escotada. Y no le dan que pase a leer en la misa, mucho menos en el culto, pero en la misa, porque va con minifalda o porque va con un pantalón bien tallado, no le dan la oportunidad que vaya a leer, porque dicen que anda vestida indecentemente. Pero cuando van a la discoteca, cuando van a la playa, ahí casi no llevan ropa, porque conciben que en el templo está Dios y en la discoteca no está Dios. Se equivocaron. Dios está en el templo, Dios está en la calle, Dios está en la discoteca, Dios está en la playa, en todo lado. Todo es sagrado. Por lo tanto, no hay lugar donde yo pueda decir, aquí no me mira Dios. No, Dios está en todas partes. En el tiempo de la religión judía del Antiguo Testamento se creía que Dios solamente estaba allá en el Santo Santorum. Está el patio de los gentiles, el patio de los judíos, el patio de las mujeres, el patio de los hombres, el patio de los sacerdotes, donde están los altares para ofrecer sacrificios, y allá al fondo un hoyo, una cueva, donde nadie más entra, ni siquiera para hacer limpieza. Allá estaba el Arca de la Alianza, y allá había un candelabro de 7 brazos, y allí estaba Dios. Con la sangre de Jesús, todo eso se rompió. Y hoy Jesús está en todas partes, en todo lugar. Así lo concebimos en el Nuevo Testamento. Por eso les digo, les reitero, aprendamos a darle más importancia al Nuevo Testamento. Hoy Dios está en todas partes. Así lo concebimos hoy. No me diga usted que Dios no está en la política. ¿Cómo no? En la Asamblea, en la Corte Suprema, en la cárcel. También está en casa presidencial. Ahí está Dios. ¿Cómo que Dios no se va a dar cuenta lo que piensa o lo que dice el presidente de la República, es lo que dicen los diputados, lo que traman los diputados, lo que traman los políticos? ¿Creen que Dios no se da cuenta de eso? Sí, se da cuenta. Está ahí. Ustedes son los ignorantes que no saben, que no se dan cuenta que Dios está ahí. Esta es la nueva modalidad de entender
a Dios. Cuidado, cuidado y piensa usted que está haciendo cosas sin que Dios se dé cuenta. Dios se da cuenta de todo, Dios sabe todo. La lectura del Evangelio de hoy es larga, no vamos a hacer sinopsis, porque vamos a retomar las lecturas de ayer que no hicimos por haber estudiado a San Pablo. Vamos a leer del capítulo 4 de San Marcos. Ya leímos el capítulo 3, se acabó el capítulo 3. Vamos a leer de San Marcos el capítulo 4. Vamos a irnos hasta el al versículo 20. Pero es fácil de comprender, no quiero yo asustarles. Es fácil de comprender porque estamos hablando de Marcos explicándonos, presentándonos las parábolas. Marcos 4 del 1 al 20 dice lo siguiente. En otra ocasión se puso a enseñar a orillas del lago. Se reunió en torno a él tal gentío que tuvo que subirse a una barca que estaba en el agua y sentarse en ella, mientras toda la gente quedaba en tierra junto al lago. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Esto es lo que les decía. Escuchen con atención. Salió un sembrador a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron junto al camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso con poca tierra. Al faltarles profundidad brotaron enseguida, pero al salir el sol se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otras cayeron entre espinos. Crecieron los espinos y las ahogaron y no dieron fruto. Otras cayeron en tierra fértil. Brotaron, crecieron y dieron fruto. Produjeron unas 30, otras 60, otras 100. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando se quedó a solas, los que estaban a su alrededor junto con los 12 le preguntaron acerca de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les comunica el secreto del reino de Dios, pero los de fuera todo se les propone en parábolas. De modo que por más que miren no vean, por más que escuchen no comprendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y les añadió, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? El que siembra, siembra la palabra. Los que están junto al camino donde se siembra la palabra son los que, en cuanto lo escuchan, llega Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando escuchan la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíces, son inconstantes. Llega una tribulación o persecución por causa de la palabra e inmediatamente fallan. Otros son como la semilla que cae entre los espinos. Escuchan la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos ahogan la palabra y no la dejan dar fruto. Y otros son los sembrados en tierra fértil. Escuchan la palabra, la reciben y dan fruto al 30 o 60 o 100 por uno. Y les dijo además, ¿acaso se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de la caja, de la cama? ¿No se coloca en el candelero? Nada hay oculto que no se descubra, nada encubierto que no se divulgue. El que tenga oídos para oír, que escuche. Les dijo también, atiendan esto que escuchan. La medida con que midan, la usarán con ustedes y aún más, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a hacer un ejercicio. Esto solamente voy a dejar planteado. No podemos, ya no hay tiempo para explicar, porque no hay necesidad de explicar las parábolas. Vamos a hacer un ejercicio. La parábola es una estrategia que usó Jesús para que por mucho que le quisieran evitar que hablara del reino de Dios, no lo lograron.
La parábola es como un tiro que sale y que siempre llega a su destino. Como los tiros de los futbolistas. Busque usted el suyo, de su elección. Un tiro directo. Yo voy a tirar, el objetivo es que la pelota entre en el marco. Que ni la detenga la valla que esté enfrente, ni tampoco el portero. Esa valla que está enfrente y el portero significan el Sanedrín. Que nadie detenga la palabra de Dios. Esto es la parábola. Un tiro curvo, pero que llega a su objetivo. La multitud quiere escuchar a Jesús, quieren quedar sanos, quieren que le saque sus demonios, pero ya quieren aprender. Esto es lo que estamos estudiando hoy en Marcos. El pueblo quiere aprender y Jesús encuentra un método para que por mucha barrera que le pongan, siempre va a meter el gol. Esta es la parábola. Mañana, primero Dios, continuamos con este capítulo 4 de San Marcos. Bendiciones para todos y para todas.